Muchas gracias, presidente, y gracias a la Comisión de Peticiones por habernos invitado. Me gustaría agradecerles a los peticionarios responsables de estas peticiones que nos hayan hecho llegar sus observaciones sobre el Estado de Derecho en España. El Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales en los que se basa la Unión Europea. Respetar el Estado de Derecho en la Unión es una responsabilidad conjunta de los Estados miembros y de las instituciones europeas. La Comisión tiene un informe anual sobre el Estado de Derecho, que es una herramienta para examinar los aspectos positivos y negativos del Estado de Derecho en los 27 Estados miembros, incluida España. Y también lo redactamos en relación con los estados candidatos a la adhesión. Se tienen en cuenta los aspectos clave del Estado de Derecho, como la justicia, la lucha contra la corrupción, la libertad y la pluralidad de los medios y las verificaciones democráticas. Los resultados y las recomendaciones incluidos en este informe se basan en un examen cauto de toda la situación de los Estados miembros y se tienen en cuenta las pruebas enviadas por distintas fuentes, entre las que se incluyen, evidentemente, las instituciones nacionales, pero también la sociedad civil, las instituciones internacionales y actores independientes de estos estados. Al final, lo que se incluye en el informe sobre Estado de Derecho es un reflejo de la evaluación de la Comisión. En el informe de 2025, que es el último y que se aprobó el 8 de julio y por tanto es nuevo, reciente, hemos abordado varias cuestiones relacionadas con el sistema judicial y el marco de lucha contra la corrupción en España. Empezando por la independencia judicial y las críticas de esta independencia por parte de la política, en este informe subrayamos que todos los organismos públicos del Ejecutivo, el Legislativo y del Poder Judicial deben tratarse con respeto mutuo para proteger el funcionamiento adecuado de las instituciones y proteger la confianza del público en ellos. En cuanto al marco de lucha contra la corrupción, en este informe de 2025 se dice que se está revisando el Código Penal, el Código de Enjuiciamiento Penal en España y que se han incluido recursos adicionales para poder reducir la duración de la instrucción y de los procesamientos en estos casos. Se han tomado medidas para reforzar las normas en torno al conflicto de interés para las personas que ocupen funciones ejecutivas de alto nivel. La Comisión, además, ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a España. Por ejemplo, la regulación de los lobbies, la duración de la instrucción y el procesamiento de los casos de corrupción de alto nivel y las normas sobre declaración de bienes y conflicto de interés de las personas en puestos ejecutivos de alto nivel. La Comisión va a continuar su seguimiento de esta situación en el marco del ciclo del Estado de Derecho, especialmente de cara a preparar el informe de 2026. En cuanto a la segunda petición, si me permiten, puedo aprovechar estos 10 minutos para referirme a ella también. Se refería a la separación de poderes, mientras que la primera hablaba de corrupción y por eso me he centrado en eso en un principio. Pasando, como digo, a la separación de poderes y el sistema judicial. El informe de 2025 señala que se han hecho grandes avances respecto a las recomendaciones de 2024 acerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, siguen faltando cosas por hacer para finalizar el nombramiento de los miembros del Consejo. En el informe de 2025 hemos recomendado a España que haga avanzar este proceso. El proceso en relación con el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y que al hacerlo tenga en cuenta las normas europeas sobre este tipo de instituciones. Se han incluido otros temas en esta petición número 0992
Por ejemplo, se hace referencia al marco anticorrupción, pero no me voy a repetir porque ya lo acabo de explicar. Y para concluir, en cuanto a ambas peticiones, quiero decir que vamos a seguir observando la situación en España y seguiremos defendiendo los valores en los que se basa la Unión, incluido el Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora van a tomar la palabra los diputados. Empieza el señor Vázquez Lázara, del PP. Adelante. Muchas gracias, presidente. Durante años hemos escuchado en este comité, en este Parlamento, las numerosas preocupaciones sobre el Estado de Derecho y los casos de corrupción en países como Hungría y como Polonia. Y la verdad es que lo digo con tristeza porque cada vez son más los ciudadanos españoles que tienen que acudir a este Parlamento para denunciar lo que ocurre en España bajo el gobierno del señor Sánchez, así como hemos hecho muchos europarlamentarios durante los últimos años. Y los voy a enumerar, solo los primeros. En los últimos 4 años, la esposa del presidente está investigada por tráfico de influencias. El hermano y el cuñado del presidente están procesados judicialmente. El fiscal general del Estado está imputado por revelar secretos con fines políticos y persecución de la oposición política. Hay exministros y altos cargos socialistas, como el señor Ábalos y su asesor Koldo García, vinculados a tramas de corrupción millonarias en contratos públicos. El ex número 3 del Partido Socialista, exsecretario de organización del señor Sánchez, está ahora mismo en prisión preventiva por corrupción. Hay un control absoluto de la televisión pública y cada vez hay más leyes hechas a medida para blindar los intereses personales del presidente. Y acaba de presentarse una ley llamada la Ley Bolaños que lo que busca es alterar el sistema de nombramientos del Poder Judicial, sin mencionar el control y las denuncias públicas que hace este Gobierno contra jueces y prensa todos los días del año. Yo lo que le voy a decir al señor de la Comisión, que acaba de intervenir, es que le reto a que encuentre un solo gobierno en España que tenga la mitad de escándalos que tiene ahora mismo el gobierno español. Yo no le digo los mismos, la mitad. Y sí, es cierto que en el informe de Estado de Derecho de este año se ha avanzado y el capítulo de España es probablemente el más duro, quitando Hungría, pero no es suficiente. Llevamos 5 años denunciando esto en el Parlamento Europeo. Yo he sido el ponente del informe de Estado de Derecho en Juri 2 años. Y la Comisión está arrastrando los pies. Yo no sé si es que tiene que venir aquí toda la ciudadanía española para decírselo de una vez a ustedes para que nos crean, porque al final lo que va a pasar es que quien vamos a acabar pagando ya no solo los ciudadanos españoles, sino toda la Unión. Now, please, Mr. A continuación interviene el señor López Aguilar, de SID. Gracias, presidente. El derecho de petición es un derecho fundamental y, por tanto, los peticionarios que acuden a esta comisión del Parlamento Europeo son bienvenidos y sus testimonios deben ser reconocidos. Pero estos puntos en el orden del día que insistentemente intentan señalar a España como un problema en materia de Estado de Derecho, derechos fundamentales y democracia en España, de acuerdo con los estándares europeos, solo tienen una causa eficiente, y es la obsesión del Partido Popular por perjudicar la reputación constitucional de España una y otra vez incesantemente, sin tregua ni pausa, en esta comisión y en todos los formatos de la actividad parlamentaria. Tengo que decir que, en primer lugar, el informe del Estado de Derecho, Derechos Fundamentales y Democracia de la Unión Europea concierne a los 27. Se acompaña de 27 country reports. Y es evidente que hay un informe, el relativo a España, que una y otra vez es distorsionado en este Parlamento para intentar, de nuevo, una y otra vez ofender de manera injusta la reputación constitucional de España y la credibilidad de su democracia. España es una democracia vibrante, con separación de poderes. España es una democracia constitucional consolidada. Es una democracia constitucional donde la independencia judicial está garantizada. Y los episodios que vienen una y otra vez de forma impertinente, porque nada tienen que ver con las competencias europeas, que es lo que justifica que una petición pueda sustanciarse ante esta comisión, que afecte a las competencias de la Unión Europea, y no es el caso. Ninguno de los casos que acaba de referir el portavoz del Partido Popular tiene nada que ver con las competencias europeas, además de haber sido una vez más distorsionados falsamente. Sería muy fácil para cualquier portavoz socialista evocar aquí el historial de casos de corrupción del Partido Popular en cuya fila se sienta ahora el señor Vázquez Lázara. La cantidad de escándalos de corrupción que todavía penden de la justicia penal española, algunos gravísimos, como la utilización de la policía para perjudicar a los adversarios políticos. Pero
Con ello, yo mismo estaría incurriendo exactamente en la misma distorsión que practica de manera obsesiva el Partido Popular en este Parlamento. Por tanto, lo único que quiero decir es que sí, el informe del Estado de Derecho debe ser tomado muy en serio y de la Comisión hemos escuchado un punto de vista ecuánime, valorando los avances que se han producido en España para el seguimiento de las recomendaciones del informe de país relativo a España. Pero la única razón por la que España viene una y otra vez a esta comisión de peticiones es la distorsión y, debo decir, el abuso de la Comisión de Peticiones como de otras comisiones del Parlamento Europeo por el Partido Popular para una y otra vez atacar el nombre de España, la credibilidad de España, de la democracia española, de forma completamente injusta, completamente injustificada y completamente falsa. Muy fácil de refutar. Por tanto, digo con toda claridad que el Partido Popular viene abusando mucho tiempo de esta Comisión de Peticiones. Lo hizo en la anterior legislatura, continúa haciéndolo en esta. Por tanto, ese es el problema, no España. Thank you. Next. Muchas gracias. En nombre de los patriotas, el señor Girauta Vidal. Muchas gracias. Girauta Vidal. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me emociona mucho escuchar las invocaciones a España por parte del representante del Partido Socialista. Es precisamente ese amor que nos une a España, ¿no? El amor que le tenemos a España, el que me obliga a marcar una diferencia para que nadie sea me engaño. Una cosa es España y otra es el gobierno socialista de Pedro Sánchez, ¿no? Y aquí lo que hemos venido a dilucidar es pues si existe o no existe no solo casos de corrupción, porque el hombre es falible y casos de corrupción siempre ha habido y siempre habrá. La cuestión es si existen los mecanismos que un Estado de Derecho que se precie y que merezca el nombre debe tener para detectar los casos de corrupción, para castigar los casos de corrupción, para no indultar los casos de corrupción de forma, digamos, sistemática y partiendo del amiguismo o del sectarismo, y para prevenir la corrupción futura a partir de las experiencias que se han tenido. Entonces, por supuesto que atañe a la Unión Europea el Estado de Derecho, faltaría más, y el Estado de Derecho se degrada y las instituciones se degradan cuando no cumplen con las funciones a las que me acabo de referir. En España se ha producido una captura sistemática de los resortes del poder por redes clientelares durante los años de gobierno del Partido Socialista, estos años últimos, por parte de Pedro Sánchez. Hay que repetirlo, es que es un caso que suena no sé, a tiranía exótica. No suena a un Estado europeo normal y a una democracia homologable. Tiene imputada a su esposa, el señor presidente del Gobierno, por tráfico de influencias. Tiene imputado a su hermano, que fue contratado por una administración controlada por el Partido Socialista, que nunca acudió a su trabajo, que dijo tener la residencia en Portugal para eludir impuestos y que, mientras tanto, hemos sabido que vivía instalado en el Palacio de la Presidencia del Gobierno durante 2 años. Es una cosa novelesca. Es decir, yo creo que lo que está sucediendo en España tiene esta cara de la corrupción que aquí nos tenemos que tomar muy en serio, pero tiene tintes verdaderamente literarios. Es decir, parece una de estas situaciones de despotismo irreprimible, irrefrenable, ¿no? Parece una banda que ha llegado de pronto al poder y quiere aprovechar los años que tiene para exprimir las posibilidades y para abusar. Después, es que claro, hay un señor que se llama Ábalos, que fue ministro de Transportes, un señor muy importante, era el número 3 en el Partido Socialista. Un señor muy importante, secretario de Organización y ministro de Transportes. Este señor no es que se corrompiera una vez, es que tenía, junto con su asesor personal e íntimo amigo, un tal Coldo, una auténtica trama para llevarse mordidas, comisiones, para dar contratos a dedo.
todo esto rodeado de cuestiones que intentaremos, digamos, no entrar en ellas, pero que tienen muy poco que ver con el feminismo y mucho con la prostitución con fondos públicos. Bueno, ¿quién le sucede en la Secretaría de Organización? El señor Cerdán, importantísimo también para el Partido Socialista, porque es la persona que vino a Bruselas a negociar la amnistía con el señor Puigdemont. El señor Cerdán, como observaba nuestro compañero, está encarcelado en este momento en prisión preventiva. Bueno, gracias. Si no me da más tiempo, al menos muestro el abanico de casos y no me digan que esta corrupción sistemática no concierne a la degradación de un Estado de Derecho. Y no me digan que la degradación del Estado de Derecho no concierne a la Unión Europea. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra. Ah, ¿no? Parece que ya se ha dicho todo. Bueno, pues ya no tenemos a nadie más en la lista de oradores. La petición se mantiene abierta. Vamos a seguir examinándola y nosotros, por nuestra parte, quedamos a la espera de una respuesta escrita de la Comisión Europea. Señora Miranda, adelante. Buenos días, presidente. Siempre agradecida por darme la palabra. Nuestro grupo se opone a que esta petición siga abierta y no pude estar antes por otra reunión, pero queríamos expresarlo también, que conste en acta. Y, desde luego, que se venga aquí a traer los casos de corrupción que existen en los partidos mayoritarios, y lo quiero decir así porque, vamos, vienen aquí a dar lecciones de democracia, pero tienen mucho que guardar ustedes. Y lo digo desde un partido que tiene 0 casos de corrupción y por eso me permito hablar. Así que vengan y dejen traer aquí las peticiones con legítimo derecho de petición, como el caso de Altri, como el caso de la vulneración de derechos democráticos que existe en la televisión de Galiza, y déjense de cuentos, porque esta es una comisión que pretende ejercer el derecho de petición y no traer peticiones que lo único que hacen es venir aquí a traer, en el caso de algunos diputados, a traer cuestiones que son de resolución judicial en un Estado miembro y no para traerla aquí. Gracias. Muchas gracias. Yo siempre le doy la palabra a todo el que desee intervenir. Se trata de debatir, para eso estamos aquí en la Comisión de Peticiones. Pasamos con esto al punto 19, que versa sobre la petición 0036 de 2025, presentada por un ciudadano español, sobre la ruptura del Estado de Derecho en España. Y también la petición 0376-2025, presentada también por un ciudadano español, sobre un llamamiento al Parlamento Europeo para que se oponga a las acciones del Gobierno español. El peticionario está en la sala, entiendo. Si es así, por favor, que tome la palabra. Tiene 5 minutos. ¿Están en la sala? Adelante. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoras y señores eurodiputados. Es un honor poder hablar en nombre de la Asociación Española de Mujeres Juristas, de 31 asociaciones de la sociedad civil de toda España y con el apoyo de la Plataforma por la España Constitucional, con otras 129 asociaciones de la sociedad civil de toda España. Quiero denunciar el ataque y la quiebra del Estado de Derecho en España y del rule of law de Europa, en un golpe de Estado de última generación por parte del presidente del Gobierno de España. Ha pactado con quienes dieron un golpe de Estado y les premió con una ley de amnistía hecha a la medida, su autoamnistía, que declaró inconstitucional antes de las elecciones de 2023 y después pactó con un prófugo de la justicia a cambio de 7 votos corruptos para investirse. Ello supone la derogación absoluta de la Constitución y vender el Estado de Derecho a trozos para aferrarse al poder. Repito, vender el Estado de Derecho a trozos.
Con esta ley se liquida la independencia judicial, la separación de poderes y la igualdad de los españoles, al tiempo que se protege la malversación y el Russian Gate, denunciado fuertemente en este Parlamento. La amnistía fue avalada prevaricadoramente por el Tribunal Constitucional, omitiendo informes demoledores de la Comisión Europea, y bien se puede decir que no somos una democracia homologable. El presidente pacta con quienes llevan sus listas manchadas de sangre, golpistas, y con quienes atacan a la corona y al Poder Judicial. Ataca a jueces que investigan a su entorno. Ataca a la independencia judicial, que por primera vez en la historia ha tenido que salir en manifestaciones y lo ha denunciado aquí. Desprecia a la corona, que es la jefatura del Estado, y desprecia la reconciliación nacional, fomentando la división y el odio. El presidente está inmerso en una corrupción asfixiante que afecta a su familia, a su gobierno y partido. Su fiscal general procesado, inconcebible, y denunciado por los principales medios internacionales como Financial Times o The Economist y muchos otros. No reconoce al presidente legítimo de Venezuela, señor González Urrutia, ni a la heroica oposición ganadora de las elecciones. Honro aquí a todos ellos, a María Corina Machado, incumpliendo el mandato de este Parlamento y siendo cómplice de un usurpador y un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad por Naciones Unidas. Este Parlamento ya sentenció en mayo el ataque del Gobierno al Estado de Derecho y la separación de poderes. Recuérdenlo, hemos presentado denuncias, informes y propuestas. Please speak slower. Thank you very much. Por favor, hable un poco más despacio. Hemos presentado denuncias, informes y propuestas desde la sociedad civil desde hace 5 años. Y hay un clamor social sin precedentes. Centenares de miles de firmas, 12 manifestaciones masivas con millones de españoles en la calle. La última en Santander este verano. ¿Quién se iba a imaginar hacer una manifestación en plenas vacaciones ante la gravedad de la situación en España? Protestas diarias en varias ciudades durante más de 600 días. Hoy son 692 días. Yo participo en ella a diario. Antes de ayer, en el día 690. No conozco otra demostración igual del We the People en Europa, donde hemos hecho todos los deberes que la sociedad civil ha de hacer para reclamar unida democracia, para ser escuchados y actuar. Cabe imaginar al presidente de la República Francesa, al primer ministro portugués, alemán, holandés, pactar su presidencia o gobiernos con quienes han dado un golpe de Estado en sus naciones y con filoterroristas que vilipendian a diario a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Imposible en democracia. La gravedad es extrema. Siguen sin resolverse 379 asesinatos terroristas, el informe Greco de la corrupción, la distribución de fondos europeos, la propia ley electoral para el Parlamento Europeo que no se incumple, el respeto al español en España, la transparencia en la elección judicial conforme a la Constitución, la elección de los jueces por sus pares, como pide Europa, no se hace. Tenemos un primer ministro ahogado por la corrupción, ajeno a cualquier norma de compliance europea, que no escucha a Europa, ataca a los medios libres, secuestra instituciones como el Tribunal Constitucional y otros. Un presidente que dice prescindir del Parlamento y levantar muros, no presenta presupuestos y dice que no dimite si se los tumban. Perdona deudas inconstitucionalmente a Cataluña, dice que las elecciones son pérdida de tiempo y usa el poder para aferrarse al cargo. La indignidad y la falta de ética es total. Qué vergüenza escuchar hace 3 semanas en Gran Bretaña y ayer mismo en sede de Naciones Unidas al presidente del Gobierno atacar a los jueces. Es una traición a España hacerlo desde el extranjero. Por ello pedimos una intervención extraordinaria y excepcional de las instituciones europeas a todos los niveles, retirada fulminante de fondos europeos y la exigencia de elecciones generales libres y seguras, inmediatas, y su dimisión, como única manera de salvar la democracia. Se debe denunciar y actuar ya en defensa del rule of law de toda Europa. Pido asimismo, con carácter extraordinario y excepcional, el pronunciamiento público, firme y definitivo a nivel de las presidencias de las instituciones europeas, de todas ellas, que conocen bien lo que digo, pues lo informo desde hace 5 años, y que lo hagan hoy mismo para exigir la convocatoria de elecciones y la dimisión del presidente. El tiempo ha terminado. La dignidad de los ciudadanos europeos está en juego. Hoy debemos decidir o la Europa de los valores democráticos, la ética, la decencia y la dignidad,
o la Europa de la corrupción, la indecencia, de la indignidad y de la desaparición del rule of law y, por tanto, de la democracia. Proszę już przechodzić. Por favor, vaya terminando. Terminando, señor presidente. En España en Europa se dimite por la centésima parte de lo que aquí hoy he dicho, por mínima dignidad. Y voy terminando de verdad. La sociedad civil española pedimos, por favor, socorro democrático ya, por encima de cualquier pensamiento o ideología. No a la corrupción, no al ataque al rule of law, sí a la decencia, sí a la democracia. Muchísimas gracias, señor presidente. Dziękuję bardzo. Muchas gracias. Va a tomar la palabra el representante de la Comisión de la DG Justicia y Consumidores. DG Just, adelante, tiene la palabra otra vez. Thank you. Muchas gracias. En primer lugar, responderé a la petición 36 y luego inmediatamente a la 376, si le parece bien. Y como el peticionario no estaba en la sala cuando he hablado antes sobre las actividades de la comisión, voy a repetir las intervenciones iniciales. Ah, ¿estaba usted aquí? Bien, entonces no lo voy a repetir porque la petición ha llegado a la presidenta von der Leyen y estamos en contacto con ella, así que hemos tomado buena nota de todas sus cartas y todo lo que usted ha presentado. Agradezco todo lo que nos ha enviado. Como estaba usted aquí, como he dicho, no voy a repetir los aspectos que he mencionado sobre el marco contra la corrupción y sobre el sector judicial, pero lo que usted ha planteado en relación con la ley de amnistía sí lo voy a comentar porque no lo he hecho antes. En el informe del Estado de Derecho de 2025 hemos cubierto este elemento tan controvertido sobre el cual se han recibido miles de quejas de los ciudadanos. Y hay un proceso múltiple en curso sobre la ley de amnistía. En el informe de 2025 sobre el Estado de Derecho hemos cubierto los acontecimientos que el Tribunal Constitucional ha declarado que la ley de amnistía es compatible con la Constitución española, pero ahora tenemos la cuestión de la legislación comunitaria. Hasta ahora tenemos 4 solicitudes de sentencias preliminares pendientes ante el Tribunal de Justicia. Y como esta cuestión todavía está pendiente, la Comisión tiene que esperar. Si no me equivoco, en noviembre el fiscal general se va a pronunciar, el abogado general. Este es el proceso y el proceso está ante el Tribunal Europeo y que estamos a la espera de que se pronuncie el abogado general. Y para los otros aspectos me remito a mi intervención anterior. Perfecto. Vamos a pasar a escuchar a los grupos políticos. El señor Vázquez Lázara. Lo primero, agradecer al peticionario el que venga a apoyar también el trabajo que llevamos haciendo muchos años aquí en la Casa de todos los europeos para denunciar lo que está pasando en España. Y permítame citar algo que escuché en la Comisión de Libertades hace no muchos años. Contra los gobiernos que atacan a jueces y fiscales, contra los gobiernos que toman el control del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, contra los gobiernos que reducen la libertad de los medios de comunicación y señalan a periodistas, contra los gobiernos que abusan de mayorías para recortar la acción de la oposición, la Unión Europea debe actuar con todo el arsenal del que dispone, puesto que la democracia no es gobernar para la mayoría que te apoye, es el respeto a las instituciones y es el respeto a la oposición que tiene todo el derecho a aspirar a ser el gobierno de mañana. Esas palabras no son mías, son del señor Juan Fernando López Aguilar del Partido Socialista sobre Hungría y Polonia hace, creo que 24 meses. Y ahora, sin embargo, estamos escuchando todo lo contrario, puesto que el gobierno que estamos denunciando aquí
es el de su partido político. Esa es la incoherencia a la que nos tenemos que ver sometidos todos en esta casa cada día. Y para terminar, agradecer a la señora Ana Miranda, que es la primera vez que la escucho hablar en español en este Parlamento y lo hace para denegar que una petición para luchar e investigar la corrupción obscena del Gobierno español siga para adelante. Pero para todos los que estamos en la Cámara les diré que lo hace porque su partido es el que sostiene a este Gobierno ahora mismo con la mayoría en España. Muchas gracias. Gracias. En nombre de SID, el señor López Aguilar. El derecho de petición, insisto, es un derecho fundamental y quien viene a ejercerlo a este Parlamento es bienvenido y, por tanto, reconocimiento a los peticionarios que hacen ejercicio de este derecho. Pero hemos escuchado, por cierto, con un tono muy grandilocuente, un argumentario estrictamente político, feroz, legítimo, pero impertinente en esta comisión de peticiones, porque nada tiene que ver lo que hemos escuchado con el ejercicio de peticiones que afecten a las competencias de la Unión Europea. Hemos escuchado un discurso político que se escucha, por cierto, resonantemente y de manera polifónica en el Congreso de los Diputados a diario, pero es absurdo que se escuche en esta comisión de peticiones un argumentario estrictamente político. Una consideración sobre la ley de amnistía. La ley de amnistía ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados de España, que es la representación de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Y para que un gobierno hiperminoritario como es el Gobierno de España pueda aprobar una ley orgánica que requiere mayoría absoluta, hace falta el concurso de otros grupos parlamentarios. ¿Sabes cuánto? 8 grupos parlamentarios, además del Grupo Parlamentario Socialista, participaron de esa mayoría absoluta para aprobar una ley orgánica que ha sido validada por el Tribunal Constitucional. Por supuesto, la crítica a la ley de amnistía es legítima. La hemos escuchado en todas las tribunas de opinión, en todos los formatos. Pero la última palabra en un Estado constitucional sobre lo que es constitucional y lo que no lo es, habiéndose llenado la boca el interviniente invocando la Constitución en falso, la tiene el Tribunal Constitucional. Y creerse la Constitución y tomarla en serio es aceptar las sentencias del Tribunal Constitucional como última palabra de lo que es constitucional y lo que no lo es. Por lo tanto, ha sido validada por el Tribunal Constitucional y nada afecta la ley de amnistía a las competencias de la Unión Europea. Se ha hablado también de independencia judicial. Está perfectamente garantizada en España y lo pone de manifiesto que en España son muchos los procedimientos judiciales incoados contra miembros de la Administración del Estado, contra la familia del presidente del Gobierno y muchos que tenemos criterio jurista, yo lo soy profesor de Derecho, podemos pensar que esas actuaciones judiciales son injustas y, sin embargo, siguen su cauce, sin que nada pueda hacerse al respecto. Y la comparación de España con respecto de Hungría es grotesca. Lo que ha pasado en Hungría consiste precisamente en que con un primer premio de mayoría que amplificó una mayoría electoral en una mayoría parlamentaria de 2/3 en el Parlamento húngaro, que es unicameral, hemos asistido a un derrumbamiento, un constitutional breakdown de todas las estructuras del Estado constitucional húngaro, que dura 16 años, con una mayoría absoluta que ha aplastado por completo los derechos de participación de las minorías, como sabe todo el mundo. Ha cercenado la libertad de expresión, ha intervenido medios de comunicación públicos y, por supuesto, laminado a los privados. Y ha reprimido la manifestación y el pluralismo en la propia sociedad húngara, con sus leyes anti-LGTBI, reprimiendo manifestaciones perfectamente legítimas del derecho de libertad de expresión y manifestación. Algo que ver con España, donde hay un gobierno minoritario, un gobierno que no ha podido imponer a martillo el aplastamiento de ninguna minoría porque tiene que construir mayorías parlamentarias sudando la camiseta extenuantemente hasta aprobar cada ley y donde la justicia independiente puede perfectamente incoar procedimientos judiciales que sean adversos a los intereses del gobierno sin que el gobierno pueda hacer nada al respecto, ni el gobierno pueda cambiar la configuración de ningún tribunal de justicia, como sí ha sucedido en Hungría sistemáticamente durante demasiados años ya. Entonces, la comparación con Hungría es sencillamente grotesca, además de impertinente. Ahora, lo que quiero decir es que para un argumentario político está el Parlamento español. Y alguien que quiere argumentar políticamente lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones. Y solo termino diciendo que el presidente del Gobierno en España ha sido investido por una mayoría parlamentaria, que es el procedimiento constitucionalmente exigido para liderar una acción democrática en el Gobierno, con respeto a las minorías que le hostigan incesantemente, mostrando el carácter vibrante y perfectamente creíble de la democracia española. Gracias. Muchas gracias. El señor Girauta, de Patriotas. Señor presidente, un brevísimo preámbulo
porque la señora representante de la formación separatista gallega, BNG, ha dicho, podía no haberlo dicho, yo no estaría haciendo esto, pero ha dicho que su partido no tiene ningún caso de corrupción. El caso Melide, 2009, se firmaron certificaciones falsas de obras no ejecutadas y se condenó en firme a la exalcaldesa del BNG, confirmado por el Tribunal Supremo en 2017. Sí tiene un caso de corrupción. Bien, vamos al asunto. Primero, muchas gracias a don Amalio de Marichalar, cuya intervención no solo me parece pertinente, sino que me parece completamente fiel a lo que sucede en España. Y lo que sucede en España es ciertamente grave. Creo que no hemos venido a hablar de Hungría, hemos venido a hablar de España. Si vamos a usar a otro país de comodín o de tapadera o de disfraz, creo que nos estamos haciendo trampas, ¿no? Mire, efectivamente la ley de amnistía es lo que representa con mayor crudeza el modo en que el Estado de Derecho no se respeta en España. Se ha dicho que esta no es una cuestión que competa a la Unión Europea. Al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, el Estado de Derecho como piedra angular de la Unión. Pero si de esto estamos hablando, en España se habla del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha declarado que la amnistía es constitucional. Mire, el derecho, si no está dentro de la razón, si no es racional, no es derecho. Y el problema es que aquí no se trata de una diferencia de criterio, de una opinión sobre una sentencia, que si nos gusta o no nos gusta. No, se trata de que algo frontal, abiertamente inconstitucional, sea considerado constitucional por el intérprete máximo de la Constitución. Es la prueba de que ha sido tomado por el sanchismo, por un régimen que, valiéndose de los resortes de la democracia española, ha dejado esta desvirtuada y sin efectos prácticos, sin contrapesos al Poder Ejecutivo, sin control sobre el Poder Ejecutivo. La ley de amnistía es una concesión sin la cual el señor Sánchez no seguiría gobernando, porque el señor Sánchez, que perdió las elecciones en España, formó una mayoría alternativa a base de unir a todas las formaciones separatistas y a la extrema izquierda. Por cierto, tanto se ha identificado con la extrema izquierda que yo creo que hoy el Partido Socialista Obrero Español sería acogido por el grupo de Left con gran entusiasmo y no tendrían prácticamente ninguna diferencia. La separación de poderes se viola de forma sistemática en España. Cuando un juez entiende sobre un asunto que afecta a la cúpula del Partido Socialista, a miembros del Gobierno o a la familia del presidente del Gobierno, se desata una campaña feroz de ataques ad hominem sobre ese juez en cuestión. El juez Peinado, en concreto, que se ocupa de asuntos relacionados con corruptelas de la familia Sánchez, el juez Peinado ha tenido que presentar una querella contra miembros del Gobierno porque le han acusado de prevaricación, que es un delito, como ustedes saben, perseguible de oficio. Le acusan de prevaricación cuando el criterio del juez no es el suyo. Sufren una presión brutal en los medios de comunicación, en concreto de los medios gubernamentales, que han sido absolutamente tomados por el partido del Gobierno. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Muchas gracias. En nombre de ECR, la señora Junco. Gracias, presidente. Yo quiero manifestar mi apoyo firme a esta petición y también me uno a las mismas opiniones que han dicho mis colegas. Pedro Sánchez no ha conseguido su mayoría parlamentaria con un proyecto para España, sino subastando el país al mejor postor. Compró votos a cambio de amnistías, privilegios territoriales, concesiones de competencias, beneficios fiscales para unos pocos, mientras que debilita la igualdad de todos los españoles. Ha pactado con quienes quieren romper España, con quienes no creen en nuestra Constitución y con quienes utilizan sus escaños como chantaje permanente. No es la mayoría democrática, es una mayoría hipotecada, que levanta concesiones que comprometen la unidad nacional y la credibilidad institucional. En resumen, Sánchez no ha formado un gobierno, ha montado un mercado persa y en ese mercado la moneda de cambio ha sido España. Gracias. Muchas gracias. En nombre de los Verdes, la señora Miranda. Muchas gracias, presidente. Como siempre, por una cuestión democrática, siempre saludamos
a todos los peticionarios que vienen, porque hay gente que tiene la suerte de venir y hay otras personas o colectivos a los que se les boicotea por parte del Partido Popular y de Vox, como son el Comité de Empresa de la CRTVG, boicoteado ayer, como es la plataforma Ulloa Viva con manifestaciones de más de 100.000 personas, boicoteado ayer, o como es el caso de infracción abierta por la Comisión del Encoro das Conchas, también boicoteado ayer. Por lo tanto, igualmente con educación, yo saludo al peticionario, que sé que tiene además una estrecha relación con la corona y por su familia, y es normal que usted tenga una visión digamos, desde un punto de vista monárquico, pero también por una cuestión democrática creo que tendrá que entender que otros tenemos visiones republicanas y esa es la democracia, efectivamente. Y con profunda educación, que es lo que me enseñaron mis padres, yo quiero decir que esta petición, desde el punto de vista del Grupo Verdes Alianza Libre Europea, no debería de quedar abierta, pero quiero expresar dos cuestiones importantes. Cuando se habla de las protestas diarias, hay que ver cuáles son las protestas. Hay protestas en mi país de 100.000 personas que no salen en la televisión de Galicia porque el Gobierno, según dice el señor Adrián Vázquez Lázara, debería de dar la libertad de los medios de comunicación a la oposición. Mi partido, el Bloque Nacionalista Galego, es el primer partido de la oposición, votado por 1 de cada 4 gallegos y gallegas. Y eso no sale en la televisión porque hay un partido, que es el Partido Popular, el partido que a él la acogió como tránsfuga y que efectivamente es el partido que nos boicotea. Primer punto. Segundo punto. Yo hablo muchas lenguas y se ve que no me escucha y no viene a las comisiones porque ich spreche Deutsch, je parle français, I speak English. Eu falo portugués, hablo español y je parle français. Y se ve que no viene a las comisiones porque si viniera, entiendo que lo sabe la cabina portuguesa, lo sabe la cabina francesa, lo sabe la cabina española. Entiendo que sabría que hablo español muchas veces, con lo cual venir aquí de paracaidistas a decir mentiras, nada. Debe de estar usted muy cabreado por el caso de Hilaria Salis, ayer que lo perdió en la comisión, un caso precisamente de rule of law, y es por eso que tiene una obsesión permanente conmigo, hablando, vamos, de cosas que no vienen a cuento. Yo soy una diputada, por suerte, muy respetada en mi país y muy respetada en las comisiones en las que participo. Y lo sabe bien el presidente de la Comisión de Peticiones. Y, por tanto, a las peticiones que son serias las avalaré, vengan de donde vengan, y a las peticiones que vienen aquí simplemente a hacer ruido, y no lo digo por el peticionario, que está en su legítimo derecho, porque el derecho de la petición debe de prevalecer sobre los intereses políticos, pero no las apoyaré. Con lo cual, presidente, creo que debemos de seguir invocando el derecho a la petición que está por encima de los derechos que tengamos los grupos para decidir qué peticiones entran y qué no, porque se traen aquí cosas que no son de recibo. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a retomar la palabra el peticionario. Tiene 2 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradezco a la señora de Galicia sus comentarios, pero efectivamente yo soy un ciudadano a pie, soy uno de los 47 millones de españoles. No creo que sirva de nada apelar cualquier otra cuestión. Tengo los mismos derechos, no menos que usted. Quería yo también responder a la señora López Aguilar, al señor López Aguilar, perdón, que además pues, hemos tenido ocasión de coincidir en este Parlamento con otra cuestión en defensa del Estado de Derecho de toda España hace muchísimos años y además en defensa de cuestiones que son de capital importancia para todos los españoles y creo que hemos tenido una buena sintonía entonces hace muchos años. Respeto profundamente al Partido Socialista Obrero Español, tengo muchísimos amigos en el Partido Socialista Obrero Español. Y usted sabe, señor López Aguilar, que lo que ha dicho no se fundamenta en bases ciertas y son todo cuestiones que no tienen sentido ninguno. Su propio partido, usted lo sabe mejor que yo, ayer viajaba con algunas personas de su partido y amigos, reconoce, tengo que honrar al presidente del Gobierno de España, el señor González, en su época, está desesperado con lo que significa el Partido Socialista hoy, que está atacando directamente, no como tal el Partido Socialista, sino su jefe de fila está terminando
con su propio Partido Socialista y todos esperamos que recupere el sentido que hizo construir la democracia española y el pacto entre todos los españoles. No es de recibo que el señor presidente del Gobierno actual esté criticando la judicatura con su alto cargo y nadie le pueda responder desde el extranjero. No tiene pase ninguno, es una ignominia. Así de claro, soy ciudadano español, participo en muchísimas manifestaciones de hace casi ya 3 años con millones de españoles en la calle. Algo que este Parlamento ha de tener muy presente. Yo creo que no hay una iniciativa en Europa para defender desde la base de la ciudadanía española, desde cualquier pensamiento e ideología, la democracia española como se está produciendo en España desde hace ya casi 3 años. No existe. No existe. Y yo ruego a este Parlamento, a sus instituciones máximas, a sus presidentes, a la señora von der Leyen, ruego que pueda escucharme o a cualquier persona de las muchas asociaciones que hoy me honro representar para que realmente vea cuál es la voz de la ciudadanía española real. Estamos por encima de ideologías, lo reitero. Ojalá el Partido Socialista actual recupere el sentido de Estado, pero todos le apoyaremos cuando haga su regeneración. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos a la espera de una respuesta escrita por parte de la Comisión Europea y esta petición se mantiene abierta. Muchas gracias a los peticionarios por su visita y pasamos con esto al siguiente punto del orden del día.